Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la segunda charla de nuestro ciclo sobre recomendaciones para la rehabilitación de las personas post-COVID-19 que realizamos desde Hospital Digital. Mi nombre es Eva Guzmán y nuestro tema de hoy es cómo manejar la disnea y la fatiga en el domicilio. Tanto la disnea, es decir, la dificultad o incomodidad para respirar, como el cansancio, son síntomas del COVID, pero también pueden resultar como una secuela de esta enfermedad a nivel pulmonar. En personas que hayan sido hospitalizadas o que han sido ingresadas, ¿cierto?, a alguna unidad de cuidados intensivos, y también están presentes en algunas personas con COVID prolongado. Este cuadro, por supuesto, genera mucha preocupación y afecta severamente la calidad de la vida de quienes lo viven, por lo que es primordial manejarlo para lograr una buena recuperación. Para orientarnos sobre este tema y conocer las principales recomendaciones, nuestro expositor del día de hoy, que ya lo vemos por ahí en pantalla, es Matías Otto, kinesiólogo de la Clínica Los Coihues y docente de la Universidad Autónoma de Chile. Antes de la presentación de Matías, les comento que el chat ya se encuentra disponible para que envíen sus preguntas y comentarios, y al terminar la exposición de Matías pueden enviarnos sus preguntas y las estaremos respondiendo. Buenas tardes, Matías, ¿cómo estás? Hola Eva, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Agradecerte tu participación desde ya y en honor al tiempo y que sabemos que tienes una presentación bien completa, te voy a dejar ya para que tú puedas compartir la presentación y puedas comenzar ya con esta charla del día de hoy. Muy bien, muchas gracias por la invitación a este ciclo de charlas. Dentro de las presentaciones que se han organizado para este ciclo de charlas de recomendaciones, me pidieron una sobre el manejo de la disnea y el manejo de la fatiga a nivel domiciliario, y hemos preparado una para la comunidad, ¿cierto? Sin tecnicismo y con palabras más simples para comprender estos temas tan importantes y relevantes para la población. A modo de introducción, la fatiga y la disnea siempre se han reportado dentro de los síntomas más frecuentes en la población que ha sufrido un contagio por COVID-19, tanto en la fase aguda como en la fase post-COVID o de COVID prolongado. ¿Ya? No hay que pensar ni sentir que porque a mí, porque yo, es una síntoma, o ambos son síntomas muy frecuentes en esta población, y también lo es así en la fase post-aguda. ¿Ya? Después de las semanas de aislamiento, después de la hospitalización. Algunos reportes que se han hecho han situado a estos dos síntomas, tanto la disnea como la fatiga, en porcentaje importante de presencia en la población. La disnea en un 37%, ¿ya? Y la fatiga cerca de un 52% en algunos estudios reportados. ¿Ya? Ahora vamos a ir definiendo qué son estos síntomas en palabras bien simples. La fatiga va a ser definida como una experiencia subjetiva de una persona al cansancio físico y mental, ¿cierto? Pereza y agotamiento. Va a ser una dificultad para iniciar o mantener una actividad física o mental de manera voluntaria. O sea, nos va a costar hacer lo que hacíamos habitualmente. Vamos a sentir menos capacidades para hacer las actividades que hacíamos habitualmente, ya sea laborales, que puede ser alguna tarea cognitiva, puede ser también la actividad física. ¿Ya? Nos vamos a sentir cansados, no vamos a tener no vamos a sentir la capacidad de poder sostener esta actividad. ¿Ya? Causas hay muchas, desde un punto de vista de salud, o los cambios que ocurren en el cuerpo humano producto de la enfermedad, es la misma infección viral, y obviamente va a estar relacionada a la gravedad de la infección en sí misma. Obviamente la disnea o la fatiga, en este caso que estamos hablando, va a estar más presente en aquellos que tuvieron que ser hospitalizados, tuvieron que ser ya sea ventilados de manera mecánica, intubados o con altos requerimientos de oxígeno, y también en los que pasaron más tiempo en el hospital. Es uno de los factores predisponentes a presentar fatiga tiempo después de la alta médica, por ejemplo, de la fase aguda. ¿Ya? Después viene una respuesta inmune descontrolada, y cada organismo va respondiendo, ¿cierto? Nuestro sistema de defensa, a agentes externos, van a ir respondiendo de manera diferente. En la respuesta inmune que es más descontrolada y desordenada, mayor probabilidad es que tengamos o niveles mayores de fatiga.
ya hay otros factores biológicos, pero aquí hay un punto importante que no quiero saltarme, es que hay factores sociales, conductuales, emocionales que son importantes en la percepción de esta fatiga, debido a que, imagínense, no era muy común para nosotros es que en alguna enfermedad tuviéramos que estar aislados, ¿cierto? En cuarentena, sin ver a otra persona de manera cercana por un periodo, ¿cierto? De 14 días quizás en el hogar, o un tiempo más prolongado en un hospital, hospitalizado solo, sin mi gente cercana, sin poder verlo de manera presencial. También hay una estigmatización del que se contagia, he apuntado con el dedo, y eso son factores que nos van a favorecer estos síntomas, los van a hacer cada vez, son factores que van a jugar en contra de esto y nos vamos a sentir aún peor. ¿Ya? Entonces, no solamente hay, desde el punto de vista médico o de farmacológico de un tratamiento para la fatiga, también hay un tema de que hay aspectos conductuales o emotivos que van a tener una carga importante en esta sensación. ¿Ya? Hay formas de evaluar de manera objetiva esta fatiga, vamos a ver muy rápido esta escala que se llama escala de medición de la fatiga, conocida como FAS, donde yo veo 10 preguntas muy simples, por ejemplo, sufro de fatiga, me canso muy rápido, soy bastante sedentario, las 5 primeras son muy de fatiga física, y las otras son de fatiga ya más mental, por así decirlo. Tengo dificultades para iniciar actividades, o la 8, como no tengo ganas de hacer nada, y uno va marcando, ¿cierto?, donde más se sienta representado en cada uno de estos ítems, ¿ya? En un valor, ¿cierto?, de nunca, algunas veces, regularmente, a menudo, siempre. Cada una de estas respuestas va a tener un valor, yendo de nunca, un valor de 1, ¿cierto?, hasta siempre, que son 5 puntos, en un ascenso de 1 por 1. Una vez que yo marco todas estas alternativas, sumo mi puntaje y voy a tener un valor final, ¿cierto? En este caso, en este ejemplo, el total fue de 30 puntos. Y se ha descrito como una fatiga relevante cuando es un puntaje igual o mayor a 24. ¿Ya? Esto me sirve a mí para saber si de verdad tengo fatiga, o para tener esto como un punto de inicio y ver si mis intervenciones, lo que yo he hecho a favor de mi salud, han logrado disminuir esta sensación. ¿Ya? Tratamiento, claramente si tengo una fatiga activa, yo me siento muy cansado, no puedo hacer nada, no quiero hacer nada, no tengo el ánimo o la capacidad de hacerlo, debo descansar, ¿ya? Sobre todo en la fatiga física, ¿ya? Pero también hay que tener componentes que son emocionales y lo hemos visto en esta fatiga mental, ¿ya? El componente que vamos a recomendar en la fatiga clásica para poder disminuir esta sensación es la actividad física progresiva. O sea, imposible que alguien que se sienta muy cansado le pida que salga a correr 1 hora todos los días. No, voy a ir progresando de poquito a poquito para que estos niveles de fatiga, ¿cierto?, en un tiempo moderado, se vayan disminuyendo, ¿ya? Esa va a ser nuestra principal recomendación. Moverse un poco más cada día, ¿ya? Y si nuestra fatiga mental es mayor que la física, o si vemos que estas intervenciones no están siendo eficientes y se van prolongando en el tiempo, vamos a tener que intervenir con terapias que son conductuales o psicoterapia, ¿ya? Para ver qué componentes podrían estar exacerbando o aumentando esta sintomatología. Entonces, descansar es importante, pero nosotros debemos ir progresando cada vez más a movernos más, ¿ya? Y un apoyo de psicoterapia podría ser efectivo en aquellos que no han podido resolver su fatiga en un periodo, ¿cierto?, prolongado. Vamos al otro síntoma, que es la disnea, ¿cierto?, que es esta sensación de dificultad en la respiración, una respiración que no es cómoda, me cuesta respirar, me falta el aire, siento que debo hacer más esfuerzo para respirar. Todos esos son calificativos que se han asignado a la disnea, ¿ya? Ha sido definido de manera más estricta, ¿ya?, como una experiencia subjetiva. Todas estas experiencias son muy íntimas. Nadie me puede decir a mí, no, ¿por qué tanto? Si no debería ser tanto. No, esa es mi forma de sentirlo, es como yo lo integro, es muy íntimo. Una experiencia subjetiva, ¿ya?, que cada uno va a sentirlo de manera diferente y no puedo darle un valor tan objetivo. De incomodidad respiratoria, o sea, me va a costar respirar, ¿ya? Y son sensaciones cualitativamente distintas, yo puedo decir más, menos, disnea que otra persona, y van variando de persona a persona porque son diferentes experiencias y van a depender de factores de comportamiento de los mismos sistemas del cuerpo humano, componentes psicológicos de la persona,
sociales, ambientales, y que van a dar respuestas diferentes. O sea, alguno va a estar bien tolerando un leve, quizás una leve dificultad respiratoria, y otra persona se puede angustiar un poco con una leve dificultad respiratoria, ¿ya? Entonces, las respuestas van a ser diferentes y van a variar, por supuesto, de persona a persona, ¿ya? Yo puedo evaluarla, y una forma muy fácil de evaluarla es una escala que se llama MRC, que lo que busca es asociar con actividades de la vida diaria cuando se empieza a tener esta dificultad en la respiración. Esta escala va de 0 a 4 puntos, o podemos decir que tiene 5 niveles, ¿ya? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Va de 0 a 4 puntos, siendo 0 que no aparece esta dificultad respiratoria, excepto cuando hago ejercicio muy intenso. O sea, si voy a jugar fútbol, juego tenis, básquetbol, o voy a correr, empieza esta dificultad respiratoria, que es un poco lógico en una actividad tan intensa. Pero cada vez va dándole o va asignando esta aparición de la dificultad respiratoria a actividades un poco menos demandantes. Por ejemplo, nivel 1 dice, me ahogo al andar muy rápido o al subir una cuesta poco pronunciada. Uno puede hacer la similitud de, por ejemplo, subir las escaleras del metro o del departamento o del trabajo, ¿ya? Del hogar, por ejemplo. Me ahogo en el puntaje 2 al andar en un terreno plano, ¿cierto? Un terreno llano, a la misma velocidad que otras personas de mi misma edad. O tengo que parar un poco para descansar, ¿ya? La tercera, ¿cierto? O el puntaje 3 es que el ahogo aparece en los primeros 100 metros, en la mitad de una cuadra, por ejemplo, en términos o medidas más generales. A la mitad de cuadra ya me empiezo a cansar y tengo que parar para descansar un poco. Y la 4, que es la más severa, es que el vestirme o desvestirme me va a generar dificultad en la respiración, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vamos a colocar el 2. Esto que yo me hago al andar a la misma velocidad de personas de mi misma edad y debo detenerme para descansar, ¿ya? Esa es una forma para que se asocia mucho a lo que nosotros hacemos cotidianamente en nuestro día a día. Para poder darle un valor, y vamos a enseñar esta escala de percepción de esfuerzo que se llama Borg, pero la pueden llamar escala de percepción de esfuerzo, la vamos a enseñar porque cuando nosotros recomendemos hacer actividad física nos vamos a guiar por esta escala, ¿ya? Va de 0 a 10 puntos, es muy simple, tiene bonitos, ¿cierto? Que va a empatizar con nuestra sensación, y va con valores de dificultad respiratoria, por ejemplo 0, sin disnea, o sea, por ejemplo yo ahora estoy descansado, no tengo disnea, y muy, muy severa a máxima en un puntaje superior a 10, ¿ya? Y voy del 0 al 10 sumando distintos puntajes dependiendo de cuánto yo siento esta dificultad en la respiración. Por ejemplo, si yo me paro y hago un poco de ejercicio, puede que me dé una sensación de dificultad respiratoria leve, ¿ya? O moderada. Pero eso yo, que en mi percepción, soy el único capaz de darle un valor, ¿ya? Entonces, se ha recomendado que si yo voy a hacer actividad física gradual para disminuir mi disnea y para disminuir mi fatiga en etapas agudas de la enfermedad, por ejemplo, el primer mes o los primeros 2 meses, si yo tengo síntomas como estos dos, debo llegar hasta un máximo de 3 puntos en esta escala, ¿ya? O sea, yo voy a hacer actividad física, tengo fatiga y disnea, voy a hacer actividad física, probablemente camine, mueva los brazos, ¿cierto? Haciendo ejercicio, piernas, pero si tengo muchos síntomas, van a ser de leve intensidad. Por ejemplo, que llegue hasta un puntaje de 3, ¿ya? Si me cuesta mucho ponerle una nota, bueno, cuando yo haga actividad física, voy a poder hablar de manera confortable. O sea, por ejemplo, si yo voy caminando y puedo mantener esta misma conversación sin tener que cortarla para tomar aire, y puedo conversar de corrido con ustedes, ¿cierto? O con otra persona, con un familiar, o puedo cantar, es que estoy en actividad, ¿cierto?, de baja intensidad, y es lo recomendado en la fase aguda de la enfermedad. Cuando ya voy progresando, ¿cierto?, después de un mes con escasos síntomas, o después de 2 meses sin síntomas, después de la enfermedad, puedo pasar ya a niveles mayores, ¿cierto? Y hay algunos estudios que se han hecho y recomiendan hasta un puntaje de 6 en esta escala, ¿ya? Como dijimos anteriormente, en los primeros niveles yo puedo hablar cómodamente, sin interrumpir lo que estoy conversando, o puedo cantar. Cuando ya paso a sensaciones más moderadas de intensidad física, por ejemplo, un puntaje de 4, 5, 6, probablemente tenga que cortar lo que estoy conversando para tomar aire. No voy a poder cantar
pero sí voy a poder hablar, pero con más dificultad, ¿ya? Y esto es una muy buena orientación para poder establecer, sin equipamientos caros y costosos, los niveles de intensidad de trabajo en actividad física que vamos a ir llevando a cabo, ¿ya? Porque es bueno, ¿cierto? eh, Tratar de controlar la disnea, que es esta dificultad respiratoria que vamos sintiendo. Existe en las enfermedades respiratorias crónicas, ¿ya? Un componente que es que cuando nosotros tenemos disnea con actividades, por ejemplo, voy a salir a comprar el pan, pero me canso mucho, entonces mejor no voy a ir a comprar porque no quiero cansarme. Bueno, eso va a generar que yo adquiera una conducta sedentaria, ¿ya? Y el adquirir esta conducta sedentaria a la larga es peor porque me voy a desacondicionar, voy a perder capacidad física, voy a tener mayor disnea con actividades iguales o de menor intensidad. Entonces al final, en vez de ir a comprar el pan, yo no quisiera comprar el pan porque me cansaba, me ahogaba, no voy a ir más. Después voy a ir a la puerta y me voy a cansar. ¿Por qué me desacondicioné? Porque el dejar de hacer cosas generó un desacondicionamiento físico y me voy a cansar antes y con niveles menores de esfuerzo. Entonces, esto no hay que progresarlo. O sea, si yo tengo disnea, no debo dejar de hacer actividad. Debo hacer actividad quizás con menos intensidad, pero nunca debo generar que haya un desacondicionamiento físico en la persona. Por eso nuestras recomendaciones son hacer actividad física, ¿ya? ¿Cuál va a ser el tratamiento para la disnea? Va a depender de la patología, ¿cierto? El tener COVID-19 puede darse en pacientes o personas con enfermedades respiratorias de base, puede darse con personas con enfermedades cardiovasculares de base, y por lo tanto no tenemos que obviar nuestro tratamiento habitual, ya sea si tenemos tratamiento por nuestra patología cardíaca, seguir tomando ese tratamiento para la patología cardíaca. Si tenemos enfermedades respiratorias que hacen que nosotros tengamos que inhalarnos con una aerocámara y un inhalador, eso también va a aliviar nuestra disnea y por lo tanto no debemos suspender nuestro tratamiento habitual y tenemos que tener controles con nuestros médicos de cabecera, ¿ya? Algunas personas que salen de la hospitalización van a salir, ¿cierto?, en el momento de alta con indicación de alguna terapia inhalada, como broncodilatadores, salbutamol o bromuro de ipratropio, depende. Hay distintas indicaciones que se han dado. Y por lo tanto, esos fármacos inhalados van a ayudar también al control de la disnea en caso que yo sienta este disconfort respiratorio, esta dificultad para respirar, y debo tener mi manejo apropiado desde el punto de vista de la inhaloterapia, ¿ya? Y lo otro es que nosotros vamos a ir proponiendo el uso, ¿cierto?, o la realización de actividad física. Y en usuarios con mayor severidad, claramente esta actividad física puede ser realizada con oxígeno suplementario, ¿ya? Por eso hablamos de un tratamiento médico farmacológico, oxígeno, fármaco, aerosol terapia. Pero un tratamiento no farmacológico va a ser la actividad física progresiva, ya sea supervisada o no. Como en el domicilio probablemente pueda supervisarnos alguien de la familia, o si no, vamos a tener que hacerla nosotros mismos de manera independiente, ¿ya? Pero de a poco y cada vez progresando, vamos a hacer más actividad física para poder controlar la fatiga y la disnea, ¿ya? Actividades tan simples como sacar a pasear a nuestros perros 30 minutos o una hora nos van a servir para ir progresando en la actividad física que vamos a realizar. Uno en una hora podría caminar fácil 2 kilómetros, ¿cierto? 4 kilómetros, dependiendo al ritmo de la caminata. Entonces eso nos va a ayudar en nuestra actividad física global, ¿ya? Ejercicios de respiración. En caso de sentir disnea, existen ejercicios respiratorios para controlarla. Y también ejercicios de meditación, que ya se han tocado en otras charlas educativas en Hospital Digital, y voy a mostrar después dónde pueden encontrarlas, ¿ya? Estas intervenciones no farmacológicas podrían servirnos para el control de la disnea. Por ejemplo, en la playlist, ¿cierto?, de Hospital Digital, de Saludablemente, existe un video de casi una hora donde se tocaban técnicas de meditación para el bienestar emocional, donde hay algunos ejercicios de meditación y de respiración que podrían ayudarnos a nosotros a controlar la disnea, ¿ya? Desde el punto de vista de la fisioterapia respiratoria, existen ejercicios como la respiración diafragmática, en el cual nosotros damos un incentivo, ¿cierto?, a que el diafragma trabaje mucho más y que nuestra respiración va a ser más confortable, porque el diafragma es el músculo más fuerte para llevar la ventilación.
Entonces, en este ejercicio se muestra que voy a tomar aire por nariz, voy a tomar por la boca, y con mis manitos, ¿cierto?, en el abdomen, cada vez que yo inspire, voy a levantar la guatita, tratar de, para que el diafragma tenga más acción y entre más aire a los pulmones. Y esto es un ejercicio que nos puede servir para controlar esta sensación de dificultad respiratoria. Tomar aire por nariz, botar por boca, y cada vez que tomo aire, la guatita se debe hinchar para poder darle más estímulo al diafragma. ¿Ya? Otro ejercicio de control ventilatorio, nada más que es concientizar la ventilación mientras nosotros hacemos nuestras actividades. Siempre tomando por nariz y botando por boca, de manera más controlada, siendo más consciente la ventilación, mientras hacemos estas actividades que a lo mejor nos desgastan un poco más o nos aumentan esta dificultad respiratoria. ¿Ya? Tomar por nariz y botar por boca. Se habla que a una razón de 1 segundo de toma de aire, por 2 segundos botar el aire. ¿Ya? Son ejercicios que se pueden hacer para las actividades que nos pueden demandar más trabajo, ¿ya? Otros ejercicios, por ejemplo, de ventilación costal, para, sobre todo en personas que tuvieran algún tipo de daño en el pulmón, nos podría ayudar a expandir en las zonas más colapsadas, ¿ya? Y eso lo podemos hacer en casa fácilmente. Colocamos nuestras manos en el tórax y cada vez que tomamos aire por nariz y botamos por boca, al tomar aire, o sea, en el momento de la inspiración, nuestro tórax debe empujar las manos, o sea, el tórax o las costillas deben empujar las manos para simular una mayor expansión del tórax y que entre más aire. Todos estos ejercicios de control ventilatorio nos podrían ayudar a disminuir la sensación de disnea, ¿cierto? En el momento, ¿ya? Pero claramente no es lo único que nosotros debemos hacer. No debemos sacar nada de lo farmacológico visto anteriormente. Si somos usuarios de oxigenoterapia, tenemos que usar oxígeno, o de inhaloterapia, o de fármacos para el control de una cardiopatía, por ejemplo, ¿ya? El ejercicio o la actividad física, ¿cierto?, debe ir incrementándose de manera progresiva, ¿ya? Entonces hay una necesidad, ¿cierto?, de rehabilitación post-COVID en personas que sufran alteraciones de sus capacidades físicas. ¿Ah? Ya no hago lo mismo que antes, me cuesta caminar, me canso muy rápido, ¿cierto? O no puedo trabajar, no me concentro bien, no tengo el mismo ánimo para realizar las mismas cosas. Todo eso tendrían que ir a un programa de rehabilitación post-COVID y todas estas intervenciones son para el manejo domiciliario. Nosotros sí tenemos la opción de ingresar a un programa de rehabilitación. El resto de los días, nuestro estilo de vida debe cambiar, debe ir modificándose a un estilo de vida más saludable e incrementar en esos días también nuestra actividad física con todos estos consejos que hemos ido viendo durante esta presentación. Hay que incentivar a estilos de vida saludables, aumentando la actividad física, y este incremento de actividad física va a ser progresivo. Primero intensidades muy leves, ¿se acuerdan que hablamos? Donde yo no me mueva, pero no debo cansarme tanto, puedo conversar de corrido, puedo cantar incluso, ¿ya? Y después voy incrementando esta carga de trabajo a intensidades donde yo no voy a poder cantar, pero sí quizás sostener una conversación con algo más de dificultad. En resumen, esta tabla, que son recomendaciones para el reintegro de la actividad física, es que durante las primeras semanas de enfermedad, donde hay sintomatología leve, yo debo moverme un poco haciendo estiramientos, pero nada muy intenso porque puedo exacerbar la sintomatología. O sea, si yo me pongo a correr dentro de las primeras semanas de contagio, en la casa, en un patio, voy a sentir mucho peor, ¿ya? Porque en realidad hay toda una respuesta inflamatoria que va a perjudicar esta sensación y nos va a hacer sentirnos más cansados y más fatigados, y con mayor dificultad respiratoria. Cuando ya va pasando estas fases más activas de la enfermedad y mi sintomatología sigue siendo leve, puedo caminar, ¿cierto?, aprovechando las franjas deportivas, o caminar en un espacio de mi propio hogar, buscar un lugar abierto, de preferencia, también para salir un poco de este encierro durante las franjas que son permitidas, caminar de espacio equivalente. Si es que yo no puedo caminar despacio, puedo hacer una marcha estacionaria en el lugar, ¿ya? Levantando y bajando los pies. Vamos a mostrar algunos ejercicios después. Si yo me empiezo a cansar, debo darme descansos, ¿ya? No quiere decir que tenga que salir a caminar media hora. Puedo salir a caminar 5 minutos, descansar uno, 5 minutos, descansar uno. Uno tiene que ir escuchando y sintiendo su propio cuerpo. Si el cuerpo se cansa, debo darle un poco más de descanso, pero no limitar totalmente la actividad física. Debo recuperar la actividad física, ¿ya?
No hay que hacer entrenamiento de alta intensidad, ¿cierto?, cuando estoy muy sintomático. Si son síntomas persistentes, o sea, ya estamos en la fase post-COVID, ¿ya? Después de varias semanas, y tengo fatiga, tos, dificultad para respirar, ¿cierto?, fiebre, tengo que limitar actividades físicas máximo moderado. No puedo hacer actividades físicas intensas, todo tiene que ser moderado. Aquí se habla un 60% de la frecuencia cardíaca, vamos a enseñar cómo se mide, pero debemos esperar estas actividades físicas moderadas hasta que se resuelva la sintomatología más severa, ¿ya? Si yo estoy sintomático, debo hacer actividades de baja intensidad. Si mis síntomas ya fueron desapareciendo y solo me queda una leve fatiga o me siento un poco más débil, puedo ir incrementando esta intensidad de trabajo para ir recuperando mucho más rápido. Sí, muy simple esto, si yo tengo alguna enfermedad, ¿cierto?, a nivel hematológica o cardíaca o respiratoria de base, yo no puedo hacer actividad física intensa sin que tenga una evaluación médica previa. Entonces, aquellas personas que me están escuchando que tengan una cardiopatía, una insuficiencia cardíaca, o hayan sufrido un infarto reciente, o tengan enfermedades pulmonares crónicas, yo no puedo iniciar actividad física sin el pase médico. Entonces, aquí no es que digamos no hagan nada. Lo que estamos recomendando es que tengan una evaluación médica para poder realizar la actividad física en parámetros de seguridad. ¿Ya? No nos queremos recomendar algo que pueda ser riesgoso para ustedes. Solo en aquellas personas con enfermedades cardíacas o respiratorias crónicas de base, ¿ya? O con inmunocompromiso, ¿ya? ¿Qué actividades podemos hacer? Caminar, ¿cierto? El caminar libremente a una velocidad cómoda que me permita hablar con una persona nos va a servir para ir incrementando nuestros niveles de actividad física, ¿ya? Recuerden que en etapas iniciales el caminar debe ser hasta un punto 3 de esta escala de esfuerzo que nosotros vimos anteriormente, o que nos permita hablar de corrido para saber que estamos en fases o intensidades más leves, ¿ya? Vamos aquí un recordatorio, ¿ya? Actividad moderada, ¿cierto? Perdón, sensación de disnea moderada, ¿ya? En la fase aguda, hasta el número 3. Vamos a poder conversar confortablemente o cómodamente. Si tenemos posibilidades de tener un oxímetro, mucho mejor, ¿ya? Nos va a controlar la frecuencia de pulso y la saturación de oxígeno. Si no tenemos este equipamiento, podemos medirnos pulso, ¿cierto? Encontrando el pulso a nivel radial, colocando los deditos en esta zona. Una vez que sentamos un esfuerzo mecánico, cronometramos 15 segundos y contamos. Ese valor que contamos en los 15 segundos, lo vamos a multiplicar por 4 y nos va a dar un valor proyectado en un minuto, y uno podría, por ejemplo, conté 20 pulsaciones en 15 segundos, estas 20 las multiplico por 4 y me va a dar que tengo proyectado 80 latidos por minuto, ¿ya? Para saber también cuánta intensidad de trabajo estamos realizando con cada actividad, ¿ya? ¿Cómo yo puedo ordenarme en la actividad física que voy realizando? Puedo tener mis diarios o registro de actividad física. Uno podría pescar una agenda o un cuadernito, e ir colocando los días de la semana, qué actividad hice, cuánto tiempo trabajé y si tengo alguna capacidad de trabajo realizada. Por ejemplo, caminé 30 minutos, lograba conversar, pero me costaba mantener una conversación confortable. Entonces ahí uno, que después cuando vamos leyendo esto, vamos a decir, trabajó probablemente a intensidades moderadas. Recuerden siempre, en etapas más agudas o tempranas de la enfermedad, tengo que hacer actividades físicas que sean leves, o sea, que me permitan conversar fluidamente, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay otros, no sé, aquí ponen zumba, caminar, limpiar, ir de compras. Por ejemplo, el aseo, las labores de aseo en el hogar, o ir a comprar caminando, también suma como actividad física, y todo eso va a tener un nivel de intensidad diferenciado. La cosa es que puedan organizarse para tener una claridad, ¿cierto?, en cuánto estamos haciendo a la semana de actividad física, ¿ya? Eso se llaman diarios de actividad física. Ahora, en la fiebre, ¿cierto?, de los teléfonos inteligentes, como nosotros sabemos que el teléfono, cuando lo colocamos en una posición, la pantalla se ve así, cuando la colocamos de lado, se cambia la posición de la pantalla, es porque tenemos acelerómetro y giroscopios, que son elementos que nos van a permitir hacer esto, que es que el teléfono nos cuente cuántos pasos damos, ¿ya? Entonces, claro, muy fácil es que nosotros, no sé, por ejemplo, si
yo quiero ver cuánta actividad física hace mi papá que sale a caminar con su teléfono. Bueno, voy a ver el teléfono, me meto en las aplicaciones de salud de ese teléfono inteligente y veo, por ejemplo, ya, en marzo él dio un promedio de 9.140 pasos. Y yo le dije, sabes que estás caminando muy poquito, tienes que aumentar tu actividad física. ¿Ya? Entonces lo veo y lo reviso un par de meses después, tuvo un promedio de 13.594 pasos. ¿Ah? Se la tomó en serio y aumentó la cantidad de pasos que daba en el mes. ¿Ya? Ahí se ven los grafiquitos acá cómo van hacia el aumento. ¿Ya? O sea, yo no les voy a decir aquí hagan 10.000 pasos o no. Yo lo que quiero que vean la posibilidad de que en su teléfono vayan a aplicaciones de salud y vean cuántos pasos hacen en promedio en un mes. Si, por ejemplo, caminan 4.000 pasos, bueno, este mes, que está recién empezando, caminen 5.000. El próximo 6.000. O si se van sintiendo mejor, aumenten más pasos aún. ¿Ya? El objetivo es, según dice la Organización Mundial de la Salud, caminar al menos 10.000 pasos diarios. ¿Ya? Entonces, el objetivo es llegar a eso. Hay otros estudios que dicen que con salud cardiovascular, o sea, para tener salud cardiovascular, son necesarios al menos 7.500 pasos. ¿Ya? Y por ahí debe estar el rango, entre 7.500 y 10.000, una recomendación más acotada. La general son 10.000 pasos diarios. ¿Ya? Igual son una distancia no menor. Pero mi recomendación que les hago, y me matriculo con eso, es que revisen cuánto caminan al día. Si dan 3.000 pasos, aumenten a 4.000. Si dan 4.000, aumenten a 5.000 para que progresivamente lleguemos lo más cercano a estos 10.000 pasos que se recomiendan diariamente. ¿Ya? Entonces aquí vamos viendo en estas aplicaciones cómo son los cambios en 2 meses, por ejemplo. ¿Ya? Si no tengo la posibilidad de salir, puedo ocupar parte de mis instalaciones en el domicilio. Por ejemplo, un step. Subo y bajo de un step, voy subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, y ahí voy haciendo actividad física. No quiero salir o no puedo salir al exterior a hacer actividad física. Bueno, podría hacer actividad física subiendo y bajando un escalón. ¿Ya? 1 minuto, descansar uno, 1 minuto, descansar uno, así unos 20 minutitos para tener al menos 10 minutos de trabajo y 10 minutos de descanso. Y aumentando a medida que yo me sienta mejor también. ¿Ya? No sé qué, no siempre hagan lo mismo, vayan aumentando un poquito la velocidad a los minutos para ir cumpliendo estas recomendaciones de cuánto me debo cansar en las distintas fases. ¿Ya? Si no tengo un step, ¿cierto? Puedo realizarlo ¿ya? De manera estacionaria, puedo poner ejercicios de coordinación y agilidad, todo con el fin de mejorar los niveles de actividad física que tengo día a día. ¿Ya? Puedo hacer, como les dije anteriormente, 1 minuto de descansar 1, 5 a 10 veces y progresar en intensidad para no estabilizarnos siempre lo mismo. O sea, yo puedo hacer esto 1 o 2 semanas y después voy incrementando. Si hice 5 series de 1 minuto, bueno, después hago 6, después 7 hasta llegar a 10. La cosa es que nos movamos más de lo que nos movemos habitualmente. Ese es el principal mensaje. Si ya vamos progresando, ¿ya? Podemos hacer otro tipo de ejercicio, como subir, sentarse y pararse de una silla, perdón, ¿ya? Podemos hacer esto en 30 segundos, descansar 1 minuto, 30 segundos, después descansar 1 minuto, 5 o 10 series, voy incrementando de manera progresiva. ¿Ya? Esto lo dejo un poquito para etapas más avanzadas porque es un poco más exigente. ¿Ya? Son ejercicios simples que se pueden hacer en el hogar para ir aumentando mi actividad física e ir controlando la dificultad respiratoria y la sensación de fatiga. ¿Ya? Ya para terminar nuestra presentación, es bueno recalcar que es tanto la disnea, que es la dificultad para respirar, o la fatiga, que es esta sensación de que me faltan fuerzas para hacer lo que hacía habitualmente, ya tanto físicas como a nivel cierto mental, por así decirlo, son percepciones, es mi forma de sentirlo y por lo tanto tienen un valor muy personal, ¿ya? Pero la idea es que esto lo vayamos controlando con estas distintas estrategias. Estos son los síntomas más frecuentes también de la enfermedad, la fatiga y la disnea. Así que no debo sentirme, ¿cierto? No es improbable que aquellos que se hayan contagiado de COVID sientan estos síntomas, ¿ya? Por lo que es probable que las personas los van a sentir durante semanas o meses incluso, ¿ya? Los reportes han demostrado que van a la baja, ¿cierto? Estos síntomas aparecen, pero entre más tiempo yo evalúo a estas personas, menos las van presentando. Por lo tanto, hay un componente asociado también a la temporalidad. Entre más tiempo pasa, menos porcentaje de gente lo presenta, por lo tanto, puede ir disminuyendo con el tiempo, ¿ya?
¿Cómo vamos a favorecer de que esto sea más rápido? Con estas intervenciones que vimos anteriormente. Las mismas, ya vimos escalas o formas de evaluarlo para darle un valor, ¿cierto? Como son percepciones, muy difíciles de valorizarlas, pero con estas escalas podemos darle un valor objetivo. Vimos la escala de fatiga, ¿cierto? 30 puntos. Vimos una escala de disnea, que era la MRC, que decía que 2 puntos porque no podía caminar al mismo ritmo de una persona de mi misma edad. Entonces, lo importante es valorizarla y ver cómo cambia con el tiempo y con mis intervenciones que voy realizando, ¿cierto? El reintegro gradual, ¿cierto? Es gradual, lo hemos dicho todo el rato, de menos a más, de sensaciones de esfuerzo muy bajas e ir progresando a sensaciones de esfuerzo moderadas. Voy a ser repetitivo. En las primeras etapas de la enfermedad, cuando tengo más síntomas, bueno, moverme, pero que yo igual pueda hablar de manera corrida, que sienta un leve esfuerzo. Y cuando ya voy avanzando y voy disminuyendo mi sintomatología y puedo hacer más cosas, bueno, ya a lo mejor voy a poder hablar, pero voy a tener que ir tomando aire entre medio para poder seguir hablando, ¿ya? Y estas son herramientas que permiten atacar estos síntomas, controlarlos y mejorar nuestros resultados, ¿ya? En caso de persistencia, ya, así que a pesar de hacer toda esta actividad y estrategias de control, y ya llevamos más de 2 meses y que no ha sentido ningún tipo de disminución, es importante, ¿cierto?, consultar con nuestros médicos de cabecera, porque hay que evaluar otros componentes que pueden estar afectando esta percepción, ¿ya? Como les digo, son frecuentes estos síntomas, van a estar presentes probablemente un par de meses, no hay que asustarse por eso. Lo importante es saber que lo tenemos y cuáles son las estrategias para ir disminuyéndolo y poder ser parte activa de nuestra recuperación. Muchas gracias, ¿cierto? Gracias a mis lugares de trabajo donde me permitieron también el tiempo para poder participar de esta presentación, ¿ya? Y donde en Clínica Cierto de los Coihues realizamos un programa de rehabilitación post-COVID también. Así hemos tenido experiencia en este tipo de usuarios. Perfecto, Matías, muchas gracias, te agradecemos por esta excelente presentación, muy gráfica, muy clarificadora, y nos han llegado algunas preguntas al chat. Sé que ya lo comentaste, sobre todo en esta última PPT que nos mostraste, eh, pero de igual manera te voy a contar las preguntas que tienen relación principalmente con los últimos puntos que comentaste, más que nada para reforzar cuáles dices son, tanto la disnea como la fatiga llegan a desaparecer en su totalidad o en algunos casos pueden ser permanentes post-COVID. Hay otra que es muy parecida, donde nos dicen, hola, la fatiga post-COVID se pasa sola, es necesario tratamiento o fármacos, y también que va en el mismo tenor, si los síntomas de la disnea y la fatiga persisten, ¿en qué momento es necesario acudir a un kinesiólogo o a otro profesional? Ya, perfecto. Lo que se han visto en los reportes o los mayores seguimientos han completado un año de la enfermedad. ¿Ya? No vamos a tener seguimientos más largos porque esta enfermedad es nueva. Pero ya algunos trabajos que se han publicado han visto en seguimiento a un año que el porcentaje de disnea va a la baja de manera considerable. Es mucho más alta en los primeros meses, pero después, al parecer, hay un proceso de recuperación, ¿cierto?, temporal, o sea, ya es mucho menor. Aún no hay ningún reporte que diga 0%, porque no, también tenemos que considerar que en algunos reportes de pacientes con COVID hay otras enfermedades de base que igual tienen estos síntomas asociados. Entonces, probablemente nunca encontremos un 0%, ¿ya? Pero lo importante y lo que hay que recalcar y quiero reforzar es que esto va a la baja a nivel temporal y que hay intervenciones que nosotros podemos hacer de manera activa para poder ir disminuyendo o controlando esta sintomatología. Otra cosa que me preguntaste, me parece que en qué momento el tratamiento farmacológico. No podría, primero, no soy médico, no podría decir un tratamiento farmacológico para esto. Lo importante es que si existen otras enfermedades de base, o sea, que yo las tenía antes del COVID, es bueno siempre que tengamos una evaluación del médico para ver por qué podría estar, si mi enfermedad de base es la que está aumentando esta sensación de dificultad respiratoria o de fatiga. Y ahí podrían encontrar un tratamiento farmacológico acorde. De momento, si yo era sano previamente y tuve COVID y tengo fatiga y disnea y no tengo otras alteraciones ni respiratorias ni pulmonares, no debería tener un tratamiento farmacológico de base y podría tener esta recuperación espontánea y con ejercicio que hemos visto o hemos descrito anteriormente.
¿Cuándo acudir a un kinesiólogo, por ejemplo? Yo creo que más que el kinesiólogo es un equipo de salud el encargado de los procesos de rehabilitación, ¿ya? Multidisciplinario, no solamente el kine. Y aquí mi impresión es que cuando yo perciba alteraciones cognitivas, físicas, emocionales, debo intentar tener acceso a un programa de rehabilitación, con cualquiera de sus modalidades, telerehabilitación, rehabilitación ambulatoria o domiciliaria, cualquiera de ellas, pero sí, claro, si yo, o sea, no, en realidad yo puedo sentir fatiga, pero no por eso limito las cosas que hacía cotidianamente. Probablemente me canso un poco más, pero sigo haciendo lo mismo de siempre. Quizás esa persona no necesita rehabilitación, pero si esta sintomatología ha intervenido en mis actividades de la vida diaria y en mi calidad de vida, limitando ciertas acciones, probablemente sí necesite un programa de rehabilitación multidisciplinario para personas post-COVID. Matías, otra pregunta que nos llega. ¿El estrés laboral puede influir en la percepción de la fatiga? Por ejemplo, una persona que por necesidad vuelve y dice a trabajar, refiere que nunca se va la fatiga. ¿Se puede asociar a COVID? O sea, hay describimos muy bien en un esquemita ahí, que hay la fatiga se va, como es una percepción, está mediada por aspectos que son del organismo mismo, de la anatomía, del funcionamiento de los distintos sistemas, pero hay otros componentes que son emocionales y conductuales, y probablemente sí tenga influencia factores como el estrés en mi percepción de esta fatiga. Probablemente sí, sí están presentes. Y ahí es donde podemos recomendar nuevamente que se puedan revisar las charlas que mostrábamos anteriormente sobre salud mental. Hay varias de tratamientos, ¿cierto? Como de meditación o de cómo reconocer el estrés y cómo poder trabajarlo. Perfecto. Y una última pregunta que te vamos a hacer, Matías. Y tiene relación como si se sabe o se ha estudiado ya en este periodo de vacunación, si la vacunación ha influido en el alivio de la disnea y fatiga en quienes ya tuvieron COVID y se vacunaron después. Yo no he leído ningún reporte, nada que toque ese tema, como que yo tuve COVID, me vacunaron y por eso hayan aliviado mi sintomatología. No debería tener ninguna relación por cómo se genera la fatiga o la disnea y lo que en realidad es el proceso de vacunación, que es poner un agente inactivo en caso de que alguna vez si te contagias se active. No tiene una relación como en el funcionamiento y no, a mi parecer no debería aliviar la vacunación la sintomatología. Pero sí es muy importante la vacunación para disminuir las probabilidades de contagio y también disminuir la carga sanitaria, porque probablemente si nos contagiamos ahora y nos pasa algo, no vamos a tener lugar donde nos puedan atender de manera pronta, por así decirlo. No es importante, probablemente para la sintomatología no sea relevante, pero sí para otras cosas muy relevantes como es la mortalidad o el ingreso a UCI. Claro. Mati nos comenta, muchas gracias, yo tardé 3 meses en recuperar la condición y además dice, he notado dificultad cognitiva, lo que tú comentabas anteriormente. Sí. Bueno, Matías, te agradecemos por esta excelente presentación. A nombre de todo el equipo Hospital Digital, agradecemos, ¿cierto?, por esta didáctica presentación y muchas gracias a todos también quienes se han conectado a esta charla en esta tarde y los dejamos invitados para el próximo miércoles 9 de junio a las 14 horas. El tema que abordaremos junto a otro profesional, fonoaudiólogo, en la rehabilitación de la voz y la deglución. Antes de cerrar, recuerden que la grabación de esta sesión será subida en los próximos días al canal de Hospital Digital en YouTube, que es el link que se despliega en la pantalla, y también les compartimos nuestras redes sociales para que nos sigan y estén al tanto de las próximas charlas que realizamos desde Hospital Digital para la comunidad. Les agradecemos a todos a quienes se han conectado. Matías, muchas gracias y buenas tardes a todos y nos veremos la próxima semana.